Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos a este viernes de soluciones sostenibles. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, como les comenté. Tenemos a Anthony Kane, presidente y director general del Instituto para Infraestructura Sostenible o Institute for Sustainable Infrastructure. Cristina Contreras, fundadora y directora general de Sinfranova LLC. Y la idea del panel de hoy es que vamos a tener una sesión, seguramente ustedes lo vieron en la invitación, inglés y español, por eso vamos a estar cambiando entre estos dos idiomas, pero la idea es pues también poder también compartir las preguntas de ustedes, poder tener esta interacción y que desde acá pues la intención del webinar de hoy es tener una introducción en Vision como sistema de infraestructura y bueno, que ya ellos contarán mucho mejor cómo es este sistema de certificación. Esta presentación, como les digo, básicamente introducirá a Envision un marco de sostenibilidad holístico y un sistema de certificación que permite, perdón, un examen exhaustivo de la sostenibilidad y la resiliencia de todo tipo de infraestructuras. Incluirá una breve introducción de sus orígenes, la organización, los conceptos y los beneficios de utilizar Envision y su aplicación en la aplicación actual de la industria. Entonces, pues tendremos oportunidad de también tener un referente al marco normativo nacional para infraestructura y desde acá pues poder aprovechar al máximo este espacio. Entonces, Anthony and Christina, thank you very much for being here with us. Please, uh, your turn. Thank you, Lorena. It's a pleasure to be here. I appreciate the time for everyone. I appreciate the introduction. And as was mentioned, thank you for questions directed at me. If those could be in English, unfortunately, but I'm really excited to be joined by Christina, who's a close colleague of mine and who will be delivering the presentation in Spanish. Christina has a long history with Envision. She's one of the most knowledgeable researchers in the field. And so again, I think she'll do a wonderful job, and I'm really excited that she's able to join. So thank you again, and I really appreciate being here. Well, thank you, everyone. Thank you, Anthony, for your kind words. Y según hemos comentado, la presentación va a ser en español, por tanto, bueno, a pesar de que es una presentación relativamente larga, tenemos una hora, por tanto podemos discutir, conversar, hacer preguntas y asegurar que toda la información es suficientemente clara. E incluso si hay algún proyecto, si hay alguna idea que vosotros pensáis que pueda ser de interés para la aplicación de un sistema como el que vais a conocer hoy, Visión, pues encantado de parar un segundito y poder tener una conversación. Sabemos que hay gente con muchísima experiencia hoy aquí, pero también encantado de poder traer nuestra experiencia a la clase, poder todos aprender en conjunto. Antes de comenzar, me gustaría preguntar a los que estáis ya en sala, si podéis levantar la mano para aquellos que ya hayáis oído hablar de Vision o que conozcáis el sistema como tal, bueno, pues de interés o quizá lo habéis escuchado bien aplicado a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica, bien aplicado a nivel de Estados Unidos. Vamos a tratar un segundito, que si tenéis un conocimiento básico de Cristina, discúlpame interrumpirte, no sé si sea yo o que el internet te escuché un poco entrecortado. ¿De verdad? A ver, voy a apagar mi cámara para ver si funciona un poquito mejor. Vale, muchas gracias. ¿Qué tal ahí? Sí, se te escucha un poco mejor. De pronto sí nos... Pero, bueno, Andrés dice que se escucha un poco raro. pues, a ver, dame un segundito. Porque si puedes dame un segundo. Vale. Cuando nos hemos unido, parecía que se oía bien. Sí, en los minutos antes de iniciar estaba perfecto. ¿Me escucháis ahora un poquito mejor?
Sí, ya, Mucho mejoró mejor. bastante. ¿Mucho mejor? Ah, estupendo. Bueno, entonces voy a intentar con la cámara encendida. Si me escucháis peor, de nuevo la apago. O sea, no hay problema, tampoco necesito. Ya me habéis visto, con lo cual no hace falta que me estéis viendo toda la sesión. ¿Está Vale, igual o está perfecto. con cámara? Bueno. En cualquier caso, lo que comentaba es, si alguno de los asistentes hoy aquí habéis escuchado Envision, agradecería, o algo de Envision o de la metodología, agradecería si podéis levantar vuestra mano digital para saber también cuál es el conocimiento, o si es que alguno de vosotros está un poquito más familiarizado. Muy bien, veo que hay un par de personas, 3 personas. En cualquier caso, vamos a empezar desde el principio, con lo cual no hay problema, pero sí que quizá, si puedo preguntarle a Ana María o a Lorena, que ha levantado su mano, ¿cómo habéis conocido Envision? ¿En qué contexto y qué habéis oído al respecto? Quizá para romper un poquito el hielo antes de empezar con la presentación. Claro que sí, Cristina. Bueno, pues yo conocí Envision pues buscando como los marcos de infraestructura sostenible que más acogida han tenido a nivel mundial. Entonces, digamos, al realizar esta búsqueda, pues encontré varios sistemas como en Europa o en Australia también, y Envision como el referente más usado pues entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, entiendo que acá en Colombia también se han hecho como algunos acercamientos con el uso de Envision, y pues de pronto la metodología, aún sin tener proyectos verificados, pues la metodología como que sí se ha aplicado en algunos de los proyectos de infraestructura vial del país. Muchísimas gracias, Ana María. Y si le puedo preguntar a Lorena la misma pregunta. Bueno, el acercamiento ha sido un poco similar, también buscando referentes de infraestructura. Digamos que lo que más conocemos también eh, desde el país también son para edificaciones, y de ahí un poco también entendiendo de cómo es la interacción de la edificación con su entorno, y también con esa ampliación de los conceptos, pues fue que llegamos a Envision. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, y de ahí ya, habiendo roto un poquito el hielo, ya arrancamos, porque obviamente vamos a empezar desde el principio, desde el punto 1, con lo cual no es necesario conocer en qué consiste la metodología, ni mucho menos. A ver, estoy compartiendo en mi pantalla, creo que la deberíais ver en un segundito. Ya se ve. Qué curioso, porque yo no la veo. La veis vosotros, pero no yo. A ver, voy a hacerlo nuevamente. No la veis, ¿verdad? No, Cristina. No. Vale. Qué curioso, porque creo que vosotros la veis, pero yo no. Voy a darle un segundito más y si no, no voy a poner pantalla completa. Ahora. Muy bien. Bueno, como sabemos, hoy vamos a hablar de sostenibilidad en infraestructura y el rol de Envision. Vamos a hablar también, a dar un poquito del contexto, tanto a nivel global. Sabemos que se está hablando muchísimo de infraestructura sostenible y se está hablando muchísimo de infraestructura sostenible también a nivel nacional en Colombia. Vamos a hablar de cuáles han sido los pasos y el porqué de la creación de este sistema de evaluación Envision, y también cuál es el contenido y el proceso, digamos, a seguir para la aplicación de este sistema. Por último, vamos a cerrar con cuál es ese proceso de certificación, porque como sabemos, muchos de los que estáis aquí hoy tenéis un perfil técnico,
sois profesionales trabajando en el sector de la edificación, de la ingeniería, y por tanto, al igual que pasa con el caso de LEED para edificios, para Envision también, si estáis interesados, podéis tomar un examen de certificación y tendréis vuestra credencial profesional como expertos en infraestructura sostenible. Vamos a hablar también de forma muy breve cuál es ese proceso de verificación de proyectos. Digamos, tenéis un proyecto de lo que sea, un proyecto de infraestructura y también, como digo, al igual que pasa en edificación con LEED, también se puede certificar vuestro proyecto para obtener un reconocimiento a esas prácticas de sostenibilidad que están incorporadas en ese proyecto propiamente dicho. Si empezamos hablando un poquito de qué está pasando a nivel internacional o en el contexto global, creo que es importante reconocer que estamos en un entorno cambiante. Sabemos que la necesidad de infraestructura en los próximos años va a crecer de forma exponencial y las indicaciones de Naciones Unidas ya nos dicen que va a ser en torno de un 75% de la infraestructura que vamos a necesitar en los próximos años no existe a día de hoy. Eso obviamente puede suponer, por una parte, un gran reto, porque sabemos que el volumen y la velocidad de creación de infraestructura se tiene que acelerar, pero también, por otra parte, representa una gran oportunidad, porque no necesariamente tenemos que seguir haciendo los proyectos de infraestructura, de transporte, de agua, de saneamiento, como los hemos venido haciendo en el pasado, porque sabemos que en algunos casos han tenido consecuencias serias a nivel social, a nivel medioambiental, sino que tenemos la oportunidad de reinvertir el futuro y de pensar cuál es la infraestructura que queremos para las próximas décadas. Y al final el reto que tenemos cuando vemos esta enorme inversión en infraestructura y este enorme volumen de construcción, el reto precisamente es esto: ¿cómo nos aseguramos que esa infraestructura sea sostenible? Tradicionalmente nos movemos en rangos de decir, bueno, queremos que nuestros proyectos, que nuestros países lleguen a un buen índice de desarrollo humano y por tanto tenemos que dar servicios a la población. Pero por otra parte sabemos que los recursos que hemos utilizado hasta ahora han sido muchos más de los que tenemos disponibles en el planeta. Por tanto, la huella ecológica es extremadamente alta. De ahí el reto, como digo, asegurar que empezamos a trabajar en este cuadrante, que es el cuadrante de la sostenibilidad. Si lo decimos así a nivel teórico, está muy bien y todos podemos estar de acuerdo que sí, que ese es el camino que tenemos que seguir. Pero si vamos un poquito a mirar los números y vemos qué es lo que está pasando en cuestión de desarrollo y en cuestión de uso de recursos, vemos que no necesariamente a nivel internacional, realmente no es un tema ni de Colombia ni de ningún país a nivel aislado, pero vemos que desgraciadamente tenemos dos grandes grupos. Tenemos o bien países que todavía no han llegado a un índice de desarrollo adecuado, o que sería en torno a 0,8 en el índice de desarrollo humano, y por tanto los que todavía no son países desarrollados, en muchos casos el uso de recursos todavía está en unos índices manejables, por decirlo así. En otro lado tenemos países ya desarrollados, como vemos todos estos, Canadá, Estados Unidos y muchos otros, que vemos que sí, que se han desarrollado a costa de una utilización de recursos que no es sostenible. Y por tanto vemos que, por desgracia, ese cuadrante que mencionaba anteriormente de sostenibilidad, no hay a día de hoy muchos países que podamos observar como buenos ejemplos de que lo han llevado a la práctica de una forma adecuada. Si vamos al caso de Colombia y miramos estos dos indicadores, por una parte el índice de desarrollo humano, vemos que está todavía un poquito por debajo de lo que se consideraría en país ya desarrollado, está en 0,76, pero aún así ya tenemos una huella ecológica por encima de lo que estaría definido en ese cuadrante de sostenibilidad. Con lo cual, como digo, al igual que en muchos países, ya estaríamos un poquito fuera de ese equilibrio que nos gustaría alcanzar. Por otra parte, esto se suma a otro reto, que es el reto de la reducción de emisión de gases. Sabemos a día de hoy que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas o bien de forma directa o de forma indirecta a los proyectos de infraestructura, bien sea de forma directa por ejemplo, emisiones asociadas al sector transporte o emisiones asociadas a otro tipo de sectores,
o también por el hecho de la construcción, la construcción o el desarrollo de ciertos materiales, como puede ser el acero, como puede ser el cemento, que también tienen una gran huella de carbono, que al final esos materiales de forma directa se utilizan para la construcción de proyectos de infraestructura y de otra naturaleza. Con lo cual, es decir, bueno, tenemos que seguir construyendo infraestructura porque necesitamos esos servicios básicos, pero tenemos que asegurarnos que la infraestructura que construimos sea sostenible, sea resiliente y sea baja en carbono. No solo eso, al final sabemos que la infraestructura no es algo que podamos hacerla hoy y modificarla mañana. Sabemos que la vida útil de los proyectos son muy largos. Aquí tenemos algunos rangos de cuál es esa vida útil de diseño. Por ejemplo, en carreteras entre 20 y 50 años, puentes hasta 75 años, conducciones, algún tipo de tuberías hasta 100 años, lo mismo que presas. Y por tanto, creo que aunque muchas veces se tiene la percepción de decir, bueno, tenemos objetivos marcados al 2020, al 2050 o al 2030, creo que es importante saber que las decisiones que tomemos hoy van a estar ahí para los próximos 100 años, como vemos aquí. Por tanto, esa ventana de oportunidad de empezar a tomar buenas decisiones va disminuyendo porque estamos tomando decisiones no solamente para la generación presente, sino para las generaciones futuras también. Las buenas noticias es que al final, no sé por qué aquí no han salido un par de logos, va un poquito más lento. Las buenas noticias es que, bueno, ya hay muchas cosas que se están llevando a cabo en el contexto de Colombia. Vamos a mencionar un par de ellas, pero desde luego existen muchas otras. O sea, a nivel de gobierno, por ejemplo, esto es un proyecto que vamos a hablar un poquito más en detalle y que lo conozco en primera persona porque tuve oportunidad de trabajar en él. Ya hay ciertos grupos, como puede ser la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, o como puede ser el Departamento Nacional de Planeación, que ya están incorporando aspectos relativos a la sostenibilidad desde las fases tempranas de los proyectos, desde la propia definición del ADN del proyecto, de tal manera que cuando el proyecto se va avanzando, para la construcción, para la ejecución y para el posterior operación y mantenimiento ya tengan la sostenibilidad incorporada. Hay otras iniciativas, como puede ser INVIA, el Instituto Nacional de Vías, que ya ha estado trabajando también en la definición de lineamientos y de guías y de recomendaciones para incorporar sostenibilidad en los proyectos de transporte, bueno, en este caso en los proyectos de carreteras. Hay un gran trabajo que se está haciendo también por parte de los bancos multilaterales de desarrollo. Aquí, bueno, se ha identificado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también hay otros, como puede ser el Banco Mundial y otros grupos multilaterales que están intentando definir y empujar y acompañar en esa modificación de las agendas a largo plazo que ya muchos países en la región están definiendo. Y también muchas de estas iniciativas apoyadas por ONGs. Aquí tengo WWF, pero hay otras que también están trabajando en la región, intentando apoyar en aspectos que al final también son complejos, como el tema de biodiversidad, como el tema de protección de grupos vulnerables y otros. Por tanto, hay ya bastante trabajo que se ha llevado a cabo en Colombia. Colombia es un país de referencia en la región, como todos sabemos, y hace también un par de meses se lanzó la taxonomía de inversión verde, que también, bueno, vemos que se está siguiendo, ya están los primeros pasitos que se están dando en otros países, como puede ser México o similar, para movilizar financiamiento para proyectos más sostenibles. Con lo cual vemos que las piezas del puzzle se van conectando, sabiendo que ya va a haber más fondos destinados a proyectos más sostenibles. Sabemos que se están cambiando los marcos políticos para asegurar que esos cambios están solidificados en política. Y luego hay, bueno, ciertos grupos que nos están dando esas recomendaciones y esa hoja de ruta de cómo hacerlo. Uno de los ejemplos, como decía, que conozco de forma un poquito más detallada porque tuve oportunidad de colaborar en este proyecto, como sabéis, COMPES, la Política para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de Transporte Sostenible o los transportes de quinta generación, se publicó o se aprobó el año pasado en noviembre. Aquí ya hay como el propio nombre indica, ya hay un empuje bastante importante por asegurar que los proyectos desde su propia estructuración ya se incorporan criterios de sostenibilidad.
Y aunque vamos a hablar hoy muchísimo en torno a criterios de sostenibilidad, pero quería incorporar algunos de los que ya existen en el COMPES, porque vamos a ver que están muy alineados con algunos de los criterios que ya forman parte de la metodología Envision y al final pues van a ir de la mano. Algunos de los indicadores, bueno, creo que son en torno a 35 los que forman parte del COMPES, pero algunos de los indicadores que vais a encontrar ahí en el apéndice es tema de reducción de emisión de gases, cambio climático y resiliencia, protección de la biodiversidad, contaminación o protección y monitoreo de la contaminación, tema de género, tema de integración de las partes interesadas, cosas que realmente si lo pensamos ya venimos hablando de ello mucho tiempo, pero esto nos ayuda a tener esa visión holística de cuáles son todos los criterios que tienen que formar parte de los proyectos para poder considerarlos como sostenibles. Este trabajo, bueno, que ya hizo la ANI, que fue publicado, lo que ellos están haciendo, y antes de entrar aquí, porque les quiero enseñar cuál ha sido la visualización que se ha hecho. El objetivo que en su momento se marcaron es decir, bueno, sabemos que se están firmando proyectos de concesiones, en este caso proyectos de transporte durante muchos años. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que luego ellos no solamente van a incorporar en la definición de los proyectos, sino que luego van a ser exigibles a los concesionarios para asegurar que como una obligación contractual, como cualquier otra de otra naturaleza, se va no solamente a incorporar en la fase completa del ciclo de vida, o sea, en la operación, sino también va a haber un monitoreo continuo, de tal manera que sepamos no solamente que el proyecto es sostenible en su origen, sino que el proyecto sigue siendo sostenible de forma continuada durante todos los años que vaya a durar ese proyecto. Al final esto es como uno de los deseos que se cumplen, porque al final esto es lo que venimos diciendo y creo que la ANI aquí ha tomado un paso importante para decir, bueno, apostamos por la sostenibilidad y no solamente va a ser exigible, sino que el no cumplimiento también va a ser penalizable. La visualización que se hizo de este proyecto o de esta iniciativa al final es, una vez desarrollada la metodología y una vez desarrollados esos indicadores, se seleccionaron ciertos proyectos, 5 en concreto, 3 de 4G y 2 de 5G, y se hicieron ciertas fichas de sostenibilidad que a día de hoy están disponibles en la plataforma que tiene la ANI de Aniscopio, donde se da una visión un poquito más aterrizada de cuáles son los indicadores y cuál es la puntuación que se estaría obteniendo de esos indicadores en los distintos proyectos que se analizaron. Aquí vemos 4 categorías, uno de ellos tema de resiliencia climática, que vamos a ver que en Envision se llama clima y resiliencia. Tenemos tema de sostenibilidad social, que en Envision vamos a ver que se llama calidad de vida. Vamos a hablar de temas de sostenibilidad institucional, que en muchos casos vamos a ver también que es muy similar a lo que en Envision se denomina liderazgo. Luego hay algunos criterios específicos de temas económicos y financieros. Obviamente esto es una evaluación a nivel muchísimo más superficial de lo que las capacidades que nos da el sistema de evaluación Envision, pero simplemente lo quería presentar porque yo creo que es una señal clara que ya se está mandando a nivel de gobierno, de decir, bueno, estamos apostando por esto y al final estas evaluaciones también van a llegar o van a avanzar en su nivel de sofisticación, seguramente para llegar a algo más cercano a lo que vamos a ver hoy aquí con la metodología. Una vez que hemos visto un poquito qué está pasando a nivel global, cuál es la importancia de la sostenibilidad y también cuáles son algunas de las iniciativas que todos conocéis, pero bueno, que ya se están llevando a cabo en Colombia, me gustaría hablar precisamente de la creación de este marco, de qué es Envision y cómo se ha llegado al desarrollo de esta metodología. Este proceso se llevó a cabo de la mano de 2 grupos principales. Uno de ellos es el Instituto de Infraestructura Sostenible, lo que se llama también en inglés ISI, que es el grupo que aquí presente Anthony Kane, representa, y por otra parte el equipo de investigación de TOFNAS. Es un grupo académico que ha estado ubicado durante muchísimos años en la Universidad de Harvard, y la colaboración de estas 2 instituciones fue lo que permitió el desarrollo de esta metodología Envision. ISI, o el Instituto de Infraestructura Sostenible, al final representa a los grandes grupos
profesionales de ingeniería civil en Estados Unidos. Con lo cual aquí tenemos por un lado los implementadores representados a través de ISI y por otro lado el mundo académico y la investigación que fue en el desarrollo de este marco. Entonces en este matrimonio, digamos, surgió la metodología Envision, que es lo que vamos a ver a continuación. Algo importante, y como sabemos hay metodologías que existen, algunas de ellas están muy enfocadas a ciertos tipos de proyectos concretos. Hay algunas que aplican a plantas hidroeléctricas, por ejemplo. Hay algunas que aplican a proyectos de transporte o incluso mucho más enfocado en carreteras o en otro tipo de proyectos. Envision lo bueno que tiene es que al final aplica de forma transversal a todas las tipologías de proyectos. Y la realidad es que sabemos que las prácticas de sostenibilidad son comunes, o sea, sabemos que no hay que contaminar el agua independientemente de que estemos trabajando en un proyecto de energía o en un proyecto de transporte o en un proyecto de residuos sólidos, o sabemos que hay que tener en consideración las partes interesadas independientemente del sector o del proyecto, y por tanto el manual indica cuáles son esos criterios que hay que cumplir. Obviamente, si estamos trabajando en un proyecto de carretera, los procesos que tenemos que incorporar en nuestro proyecto para asegurar que no contaminamos las aguas son muy distintos a cuáles son los procesos que vamos a tener que implementar en un proceso de energía o en un proceso de una planta solar, por ejemplo. Pero la realidad es que al final Envision nos dice, haz lo que creas conveniente en el contexto que estás trabajando o en la tipología de proyecto que estás trabajando, pero asegúrate que cuando termine tu proyecto tiene todas estas características que van a ser necesarias para asegurar que tu proyecto sea sostenible. Por tanto, esto es lo que permite que sea aplicable a toda la tipología de proyectos. Ya hay muchos proyectos a día de hoy que se han certificado utilizando esta metodología. Muchos de ellos están ubicados en Estados Unidos, muchos de ellos están ubicados en Canadá. Ya hay varios que vemos en Europa, sobre todo en Italia y en otros países. Y por tanto, poquito a poco, a medida que hay más y más interés y que hay muchas lecciones aprendidas, que empresas, por ejemplo, que trabajan en Estados Unidos, posteriormente lo hacen en otros países y se llevan con ellos la aplicación de Envision porque creen que es algo que, bueno, que añade valor a sus proyectos. Pero por otra parte, también ha habido una aplicación bastante extensiva de Envision en Latinoamérica, y esto es más a nivel de investigación. Como he comentado anteriormente, hay un proceso o hay un equipo de investigación que se llama ZOFNAS, que está ubicado en la Universidad de Harvard, y a través de ese equipo, para el cual yo estuve trabajando 8 años, con el cual lo conozco en detalle, se hizo la aplicación de pilotos a muchos proyectos en más de 12 países de la región. Con lo cual, si alguien está interesado ver algún caso de estudio, por ejemplo, concretamente en Colombia, podemos buscar también esos recursos y compartirlo con vosotros. Y una vez que hemos también visto un poquito más, entendido un poquito más en detalle cuál es el proceso que se ha seguido para la definición de ese manual, entonces ahora ya sí vamos a aterrizar en cuál es el objetivo de Envision, cuáles son las categorías o la parte en las que se divide este sistema. Al final, uno de los elementos claros o claves, diría, es que tenemos que cambiar las prácticas de la industria. Si volvemos a la diapositiva con la que he comenzado esta sesión hoy, sabemos que la necesidad de construcción de infraestructura se va a disparar en los próximos años. Y por tanto, tenemos que cambiar las reglas del juego. Lo que se ha denominado business as usual ya no es una forma válida y tenemos que repensar cómo lo hacemos. Por tanto, sistemas como Envision nos permiten, en primer lugar, hacer ciertas mejoras incrementales. Sabemos que no se puede pasar de 0 a 100 en un día, ni en una semana, ni en un año, pero creo que sí que tenemos que ser capaces de definir esa hoja de ruta, de dónde estamos de una forma realista y de dónde queremos llegar y cuándo vamos a poder llegar ahí. Y esto al final nos ayuda a decir, bueno, en este camino a la sostenibilidad, hoy estamos aquí, y si seguimos la metodología nos va a dar esas pautas de cuáles son los cambios incrementales que se pueden incorporar. Al final, el hecho de tener una metodología nos permite la estandarización de procesos. Tradicionalmente, el tema de sostenibilidad
se ha visto como hay que hacerlo porque es algo bueno, pero no necesariamente se han puesto las métricas que nos permiten saber cómo de bueno, cómo de malo, o cuantificar cuál es el porcentaje de mejora que queremos alcanzar, por ejemplo. Entonces, poner esas métricas y esa puntuación nos permite tener una idea clara de dónde estamos y cuál es el objetivo a marcar. Nos ayuda a documentar también prácticas sostenibles, porque puede ser que nuestro proyecto, por el motivo X, a día de hoy no tengamos la capacidad de hacer ciertas cosas, o sí la tenemos, pero el hecho de poder documentarlo nos permite poder repetirlo o poder mejorarlo si es necesario. Esto es muy similar a lo que mencionaba anteriormente, nos permite monitorear el desempeño, nos permite compartir lecciones aprendidas, sabiendo lo que ha funcionado y lo que no, y también nos permite conectar con qué está pasando a nivel global. Sabemos que todos los países han marcado ya ciertos objetivos de reducción de emisión de gases, por ejemplo, alineados con el Acuerdo de París o alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc. Y el hecho de tener un sistema que no solamente se utilice a nivel de Colombia, sino que se utilice en otros países, también nos permite, bueno, pues tener esa visión global y asegurarnos que otras cosas que se están haciendo en otros países podemos incorporarlas en nuestro contexto y ver cómo funcionan. La sostenibilidad al final, y yo creo que esto es una de las mayores complejidades, no es responsabilidad estricta de una persona o de un grupo concreto, sino sabemos que los proyectos de infraestructura son muy largos y hay muchas personas y muchos grupos interesados que forman parte o bien de la toma de decisiones en las distintas fases, tanto sea en la planificación, en el diseño, en la construcción, etc. Por tanto, vamos a necesitar que distintos grupos, desde el promotor, los equipos de diseño, la empresa constructora y posteriormente quien sea la empresa concesionaria o quien se vaya a encargar de ese proyecto, que estén interesados en, bueno, darle continuidad a toda esta idea de sostenibilidad, asegurando que vamos mejorando el nivel de cumplimiento durante todas esas fases. La buena noticia diría que a pesar de que el sistema de evaluación Envision, como sabemos, se creó hace más de 10 años en Estados Unidos, a día de hoy, debido al gran interés, ya está disponible en varios idiomas. Uno de ellos fue en francés hace unos cuantos años, debido a la aplicación que está haciendo en varias regiones de Canadá, y hace aproximadamente un año, más o menos, ya está disponible también en español, con lo cual podéis acceder a la página del Instituto de Infraestructura Sostenible y ahí, creando vuestro perfil, podéis descargarlo. Al final, si queréis, también os puedo enseñar directamente dónde está la página y cómo lo podríais hacer. Algo que es también bastante nuevo, porque esto hace un par de meses, para las personas que os queráis certificar en la aplicación y en el uso de esta metodología, también el examen que es necesario tomar de forma online también está disponible en español. Y ahora, aterrizando, como digo, un poquito más en qué es Envision, cuál es la importancia, cuál es el interés y de qué se compone, vemos que la metodología está dividida en 64 créditos y en 5 categorías. La primera de ellas es lo que se ha denominado calidad de vida, que al final lo que nos permite es identificar cuál es el impacto social que está teniendo nuestro proyecto en la ubicación donde está este proyecto. Hay ciertas subcategorías, en este caso son 3, que nos hablan del bienestar, que nos hablan de las posibilidades de movilidad y que nos hablan de la comunidad, si realmente conocemos a la comunidad y los impactos que estamos generando. Vamos a hablar de todas estas categorías y de todos los indicadores de forma más detallada, con lo cual ahora simplemente voy a hacer un barrido rápido para que empecemos a contextualizar en qué consiste Envision. La segunda categoría, que se llama liderazgo, al final lo que nos permite es decir, bueno, podemos tener el proyecto perfecto, pero si no hay alguien que sea responsable de la implementación, que sea responsable del seguimiento, que nos asegure que tiene una hoja de ruta, que tenemos una asignación de responsables y que tenemos presupuestos específicos asociados para la implementación de este plan, es bastante probable que no se vaya a llegar a implementar. De ahí la importancia precisamente de tener o definir cuáles son esa colaboración o esa planificación, incluso, como digo, los recursos necesarios a través de esa subcategoría llamada economía.
La tercera categoría es lo que se ha denominado asignación de recursos. Y esto es una de las partes centrales, diría yo, de la sostenibilidad en un proyecto, aunque obviamente todas ellas son importantes. Pero esta es la que nos dice, bueno, ¿qué materiales estáis utilizando en vuestro proyecto? ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Cuál es la huella de carbono asociada a esos recursos que se están utilizando? ¿Cuáles son las estrategias que ya existen para asegurar que estos materiales se utilizan de forma eficiente? Y eso, al final, estas preguntas se podrían aplicar no solamente al tema de materiales, sino al tema de energía y al tema del agua. En cuarto lugar, tenemos una categoría denominada entorno natural, que nos habla del impacto en el medio ambiente que está teniendo nuestro proyecto, entendiendo cuál es la ubicación, dónde está el proyecto, si hay alguna zona de alto valor ecológico en esa ubicación, alguna zona que tengamos que proteger. Tenemos categorías relativas a la conservación de la zona y a la ecología, que ahora vamos a ver en un segundito qué significan cada una de estas. Y por último, clima y resiliencia. Y aquí estaríamos hablando de cuáles son las emisiones de nuestro proyecto y cuál es la estrategia de resiliencia climática a medio y a largo plazo. Obviamente no tenemos que ver cada uno de ellos por separado, además es muy pequeñito, pero simplemente para que veáis que cada una de estas categorías está dividida en distintas subcategorías y dentro de cada subcategoría tenemos distintos créditos que una evaluación implica ver cada uno de estos uno por uno. Estas serían las tres primeras categorías y estas serían las siguientes dos categorías. Aquí me gustaría ahora, porque sé que esto es bastante información, ir pasito a paso y quizá todos juntos hacer un trabajo mental de decir, bueno, si yo tengo un proyecto, vamos a poner de una carretera y quiero hacer un proyecto sostenible, ¿cómo me puede ayudar en visión? Lo bueno de este caso es que al final yo creo que la mayor fortaleza de Envision es que nos ayuda a hacer las preguntas adecuadas. Preguntas muchas de las cuales quizá nos hemos planteado y algunas de las cuales nunca nos habremos planteado. Y por tanto nos dice, bueno, si tú quieres que tu proyecto de carretera, que vas del punto A al punto B, sea sostenible desde el punto de vista social, por ejemplo, en este caso, el proyecto mejora la salud y la seguridad de la comunidad. Y si es así, ¿en qué manera? El proyecto preserva y promueve los recursos culturales. Y si es así, ¿en qué manera? Con lo cual, poquito a poco, si vamos dentro de esta lista bastante exhaustiva de preguntas, al final nos va a permitir decir, bueno, es que pensaba que lo estaba haciendo regular y resulta que lo estoy haciendo bien. O resulta que pensaba que lo estaba haciendo bien y quizá tengo algunas áreas que tengan que mejorar. No vamos a ver todos los indicadores por tema de tiempo, pero bueno, simplemente saber que cada uno de ellos, como digo, hay aspectos que hablan del ruido, de las vibraciones, de los impactos de la construcción, de cómo nuestro proyecto afecta a la movilidad en la zona, de cómo nuestro proyecto puede afectar también de forma o bien positiva o bien negativa temas de equidad, de justicia social, de restos históricos y culturales, que también es un tema de bastante importancia en Colombia. Esto voy a pasar un poquito más rápido. Lo mismo pasa con el tema del liderazgo. Al final, aparte de las preguntas que nos tenemos que hacer para saber si tenemos un plan fuerte de largo plazo, es, bueno, realmente este proyecto, por ejemplo, está estimulando el desarrollo económico. ¿A quién está beneficiando nuestra carretera? ¿A quién le está perjudicando? ¿Cuáles son los empleos que se están creando a nivel local en la zona de influencia, etcétera? Algunos de estos créditos específicos, bueno, hablan de algunos de los aspectos que ya he comentado, de, bueno, realmente quizá tenemos que plantearnos si se está incorporando de forma adecuada la vida útil del proyecto o qué va a pasar una vez que el proyecto haya finalizado esos 20, 30, 40, 50 años, etcétera. Si pensamos y volvemos, porque siempre me gusta tener en mente un proyecto concreto que nos ayuda a aterrizar algunos de los aspectos que estamos comentando. Si volvemos de nuevo al ejemplo de la carretera, por ejemplo, y estamos hablando que nuestro proyecto están trabajando en equipo, por ejemplo, porque hay reuniones periódicas o bien al interior o bien con otros grupos interesados. Que ese proyecto de carretera, además, más allá de centrarse en
en las decisiones relativas a la construcción también tiene una estrategia de largo plazo. Si estamos diciendo que nuestra carretera también mejora la infraestructura comunitaria y, por ejemplo, no nos centramos estrictamente en lo que aplica directamente a nuestro proyecto, sino que vamos un poquito más allá, intentando mejorar lo que ya existe allí y las relaciones con esas partes interesadas, seguramente nuestro proyecto vaya a tener una muy buena puntuación desde el punto de vista del liderazgo y vaya a tener una muy buena puntuación también en el punto de vista general de la sostenibilidad del mismo. Si vamos bajando en esta lista de cuál pueden ser otras preguntas que podemos hacer a nuestro proyecto de carreteras, en este caso, como digo, el tema de los materiales son básicos y el tema de saber de dónde vienen esos materiales y cuál es el impacto que esos materiales están teniendo y la huella ecológica es de vital importancia. Y creo que COVID ha puesto eso de manifiesto, de decir, bueno, cómo somos de vulnerables frente a de dónde traemos estos materiales o este agua o esta energía que vamos a necesitar no solamente para la construcción de nuestro proyecto a día de hoy, sino también para la operación en el corto y en el largo plazo. Y por tanto, en nuestro proyecto de carretera, alguna de las buenas prácticas que podríamos estar incorporando es quizá un ciclo de vida de los materiales de construcción, asegurándonos que entendemos realmente de dónde vienen y qué va a pasar posteriormente cuando esos materiales quizá ya no sean útiles para nuestro proyecto o ya el proyecto haya quedado obsoleto. Quizá tener una toma exhaustiva de los datos que nos permiten reducir el consumo de esos materiales va a ser también extremadamente útil. Estos bullet points que veis aquí son buenas prácticas que se han observado en algunos proyectos que he querido traeros hoy para asegurar que aterrizamos un poquito más qué significa tener una buena puntuación en criterios específicos de utilización de recursos. El tema de impacto medioambiental, es cierto que en muchos casos decimos, bueno, ya la gran parte de países, al menos en la región de Latinoamérica, hay una obligatoriedad de cumplimiento de estudios de impacto ambiental o de otra naturaleza. Sí que es verdad que a día de hoy muchos de esos estudios se hacen tipo checklist, se hace como, bueno, qué es lo que hay o cuáles son las medidas de mitigación que hay que incorporar para asegurar que reducimos esos riesgos que pueden existir en el área de influencia. Y la realidad es que muchas veces o bien no se le da seguimiento o bien quizá nos hace un análisis tan exhaustivo como se debería para asegurarnos que realmente mitigamos y reducimos y eliminamos cuando es posible esos impactos en nuestro proyecto. Con lo cual vamos a ver que ciertas de las preguntas que ya nos hace Envision nos van a permitir tener o ya van a estar reflejadas en algunos de estos estudios, pero también sabemos que algunos de ellos van a calificar para esos pasos iniciales, pero quizá no para los niveles más elevados de sostenibilidad, los cuales se alcanzarían haciendo mucho más de lo que pide la normativa. Por tanto, aquí estaríamos hablando de, en primer lugar, entender en qué zona estamos ubicados, si es una zona de alto valor ecológico, si tenemos humedales, si hay que gestionar ciertos aspectos en cuestión de contaminación de aguas superficiales, en cuestión de la calidad del suelo, cuestión de erosión, etc. Y por tanto, aquí estaríamos hablando también, bueno, pues asegurarnos que utilizamos esos espacios naturales de forma respetuosa y en algunos casos no solamente que no los impactamos, sino haciendo preguntas de la naturaleza de ¿hemos sido capaces de restaurar algunas condiciones que ya habían sido deterioradas con anterioridad? Sabemos que hay ciertos proyectos que quizá ya han contaminado el terreno y no solamente decir, bueno, nuestro proyecto no lo va a contaminar más, sino de decir, nuestro proyecto va a asegurar que hace una limpieza de la zona. Eso al final sabemos que muchas zonas ya están deterioradas y por tanto creo que eso es lo que implicaría o es un ejemplo de los más altos niveles de resiliencia y de sostenibilidad de nuestros proyectos. Voy a ir un poquito más rápido y ya, bueno, cerramos con cambio climático y resiliencia, porque al final una de las preguntas que nos hacemos sería de asegurarnos que conocemos, en primer lugar, cuáles son las emisiones que está generando nuestro proyecto,
asegurarnos que entendemos realmente cuál es la vulnerabilidad climática de nuestro proyecto y asegurarnos que tenemos las medidas de mitigación que nos van a permitir garantizar la seguridad de ese proyecto en el largo plazo. Esto es algo que nos están bombardeando continuamente, sabemos que esto ya existe, sabemos que es real, que tenemos que estar preparados, pero desgraciadamente a día de hoy la mayor parte de los proyectos todavía no incorporan esto de base y muchas veces son, sí podemos llamarlo así, como parches que se van incorporando para asegurar que cubrimos estos aspectos de aspectos climáticos y de resiliencia. Y bueno, al final, como digo, tenemos esas 5 categorías. Si vamos a cada uno de estos criterios por separado, nos va a dar ciertas puntuaciones en función de cómo de sostenible, cuáles son las prácticas que estamos incorporando. Porque algo que no comentaba anteriormente, sabemos que la sostenibilidad no es necesariamente blanca o negra, sino que al final hay un rango. Si os doy un ejemplo, y de hecho creo que estas diapositivas os las voy a enseñar porque, a ver, porque quiero daros el visual concreto de cómo vais a ver el manual. O sea, el manual de Envision, una vez que tengáis acceso al mismo, o sea, se puede descargar directamente, no hay un pago necesario, ni mucho menos, pero está dividido, como decimos, en esos 64 créditos. Cada uno de los créditos, una vez que abrís vuestro manual, tiene un aspecto similar a este. En este caso estaríamos hablando de uso de materiales reciclados. Y realmente todos los créditos son como una matriz o una escalera de sostenibilidad, si lo queremos llamar así. Si estamos en cada uno de los créditos, vais a obtener cierta información que es realmente qué es lo que se está midiendo, cuál es el objetivo como tal de este crédito. En este caso es reducir el uso de material virgen que se utiliza. Y os va a dar una visual de cómo se va a medir. En este caso es el porcentaje de material reciclado o reutilizado. Y a medida que se pueda justificar en vuestros proyectos cuál es el porcentaje de material reciclado que se está utilizando, bien puede ser un 5, un 15, un 25, un 50, vais a poder obtener una puntuación que veis aquí. Cada uno de los créditos va a tener una evaluación de esta naturaleza y por tanto esto al final os da una idea de, por ejemplo, qué es lo que estáis haciendo. Puede ser, a día de hoy puede ser un nivel bastante bajito, pero también os da esa hoja de ruta de qué podríais estar haciendo para mejorar vuestro proyecto. Si digamos que tenemos un proyecto en el cual el 25% de todos los materiales son reciclados, tendríamos un nivel de cumplimiento elevado. Si no llegamos a ese, obviamente podemos tener un nivel de cumplimiento un poquito más bajo. Al final, como digo, es una evaluación crédito por crédito que nos va a dar una idea aterrizada de cuáles son las fortalezas de nuestro proyecto, pero también cuáles son esas áreas de mejora que quizá requieran un poquito más de atención. Esto lo voy a hacer muy rápido porque creo que solamente tenemos un par de minutos, pero bueno, creo que quizá puede ser del interés de los asistentes el saber que os podéis certificar en el uso de esta metodología. Podéis ser lo que se denomina Envision SP, Envision Sustainability Professional. Hay módulos en la página del Instituto de Infraestructura Sostenible que os permiten una vez verlo tomar el examen, todo de forma online. También hay ciertos talleres guiados por una persona calificada, un trainer, que son de 8 horas, que os pueden cualificar también para tomar el examen. Y al final, bueno, pues es revisar todo el contenido de este manual, teniendo una introducción a qué es Envision, una introducción a cada una de las 5 categorías que ya hemos visto y teniendo una idea aterrizada de cuál es la aplicación de Envision a un proyecto concreto. No sé si alguno de vosotros estaría interesado en certificar un proyecto en algún momento, pero bueno, saber que si vosotros ya sois Envision SP o si tenéis a alguien que es Envision SP en vuestro equipo, podéis certificar un proyecto similar a un proceso de, como digo, mucha gente está más familiarizado con LEED, pero bueno, sería similar en cuestión de que se puede facilitar cierta información correspondiente a los distintos créditos al Instituto de Infraestructura Sostenible y en función de la puntuación obtenida podrías obtener una certificación de vuestro proyecto.
bien de oro, de plata, de platino, etcétera, en función de la puntuación obtenida. Y creo realmente que ya es bastante contenido, con lo cual voy a cerrar. Esta es mi última diapositiva diciendo que al final la idea es que Envision da valor añadido, que nos ayuda a entender mejor lo que está pasando en el proyecto de forma holística. Como digo, ir crédito por crédito nos ayuda a identificar las fortalezas, pero también las debilidades. Nos ayuda, es una herramienta de comunicación, porque al final podemos saber que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, pero quizá no somos capaces de comunicarlo. Teniendo una evaluación también verificada por una tercera parte, decimos, bueno, no lo decimos nosotros, pero lo dice una institución acreditada para tal fin. Fomenta la capacidad de sostenibilidad en infraestructura a nivel interno. Al final, como digo, es un manual también que nos permite educarnos en qué significa crear y tener proyectos sostenibles. Nos ayuda a alinear nuestros proyectos con buenas prácticas a nivel internacional. Como digo, al final se ha aplicado ya en muchos países. Y por último, nos ayuda a identificar y minimizar los riesgos de nuestros proyectos desde las fases tempranas. Creo que no podemos olvidar que un proyecto sostenible es un proyecto de mayor calidad. En muchos casos esto implica que los proyectos tienen menos retrasos, tienen menos oposición social y de otra naturaleza, y que identificamos quizá algunos de los elementos que en un futuro se pueden materializar en conflictos o en problemas de otra naturaleza si no se identifican a tiempo. Lo que nos permite es identificar esos aspectos a tiempo y poder manejarlos y gestionarlos de forma adecuada. Creo que me he extendido un poquito más de la cuenta, pero con esto ya, bueno, simplemente abrimos a preguntas, no sé, algún comentario adicional, pero bueno, quedamos a Sí, vuestra disposición. Cristina, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad que súper chévere poder conocer, pues así de manera muy general el marco de infraestructura Envision. Anthony también. Muchas gracias. Tenemos acá unas preguntas que nos han llegado a través del chat. Cristina o Anthony, pues siéntanse libres también de responderlas. Nos preguntan primero, que nos llegó acá por mensaje interno, si en su evaluación incluyen redes subterráneas, ya sea tuberías de conducción de agua potable o aguas hervidas, gas o eléctricas, entre otras. Desde luego. Al final consideramos cualquier proyecto de infraestructura que quedaría recogida dentro del paraguas de lo que es el ámbito de Envision. Súper, gracias. Y otra pregunta también. Si ustedes además evalúan los edificios que puedan haber en ciertos proyectos de infraestructura, como en una hidroeléctrica. En el caso de una hidroeléctrica sí, porque al final forma parte de un edificio que se hace para el fin de ese proyecto. La distinción que se hace es cuando son edificios habitados o habitables. Si, por ejemplo, tenemos un proyecto dentro de un contexto que sería que alguien vive ahí o que tiene un ámbito más residencial, por decirlo así, eso quedaría fuera del alcance, pero cualquier construcción, un cuarto de máquinas, cualquier edificación que se hace para el servicio de esa infraestructura estaría recogida dentro también del ámbito de Envision. Ok, Lorena, no sé si estás ahí. Sí, aquí estoy. Ah, dale. Bueno, nos llegó acá por interno una pregunta para Anthony. Ya ustedes nos dirán si la contestas tú, Cristina, o la contestaría Anthony. And Anthony, the question is about incentives for projects. So they ask if there are any incentives at government or a private level specific for certification for Envision. Sure. It depends on the location currently. Usually those incentives follow the adoption of Envision. So for example, in Canada, all federally funded infrastructure has to go through a climate change mitigation assessment.
and Envision is one of the accepted methodologies. So there, in order to receive federal funding, again, you don't have to use Envision per se, but Envision is one of the ways in which you could unlock that federal funding. We also have in the state of California a direct tie to additional funding on projects where you can receive an additional 5 or 10% grant match, depending on whether you receive an Envision Gold or Platinum award. So obviously none of those mechanisms exist in Colombia right now, but that's the type of thing that follows as tools like Envision become adopted and you see a greater application. We see cities and counties or local government essentially, or state or federal government using them either tied to funding or through screening processes. So one thing we're also seeing is the prioritization of more sustainable projects, and Envision is a great way to demonstrate to an investor or to for a funding source that the project is achieving these higher goals. Thank you very much. Very interesting. Sí, pues acá tenemos otras preguntas también en el chat. No sé si pues Cristina o Anthony, si esta certificación da un solo certificado en la etapa final o también da un certificado en diseño y en construcción. Se ha interrumpido un poquito la llamada simplemente para asegurar que he entendido bien la pregunta. Es si se hace la certificación en diseño y construcción o posteriormente, ¿verdad? Sí, si hay solamente un certificado como al final o si hay como una certificación en diseño y luego otra en construcción. Actualmente hay una doble vía, por decirlo así. Una de ellas que se puede solicitar la certificación cuando el proyecto ha finalizado el diseño de la misma, cuando ya está completo, pero en ese caso el proyecto estaría sujeto a asegurar que se verifica la información posteriormente también. Eso al final, anteriormente solo había una vía, que es cuando se terminaba el diseño, se solicitaba la certificación de proyecto. Ahora mismo eso se ha trasladado a cuando se finaliza la construcción. Lo que pasaba es que, como sabemos, los proyectos de infraestructura al final tienen ciclos muy largos, entonces muchas veces había un desincentivo, por decirlo así, de certificar el proyecto si quizás se iba a comenzar el proceso de certificación hoy y se iba a finalizar de aquí a 2 años, ¿verdad? Entonces se hizo ese doble camino en el cual ahora, como decía, en caso de que no haya quedado claro, se puede solicitar la certificación del proyecto cuando se finaliza el diseño, pero aún así todavía hay que hacer ciertas validaciones posteriormente cuando el proyecto finaliza la construcción, que es cuando se obtendría el certificado como tal. Muchas gracias, Cristina. Acá nos pide también si es posible que nos compartan el link para descargar el manual, cual hablabas en tu presentación. Anthony, and here, well, I'll give this question to you. Are there any minimum conditions for the certification, maybe in terms of size, in terms of time, in terms of who is the one who registers the project, if it's the government or a public entity or a private entity? Sure, and correct me if I understand the question right about just some of the requirements around the process going through the verification. It is required that you have a credentialed professional, an ENVSP, at least one who's leading the process, although many other people who are not ENVSPs can be involved in helping with the documentation, but at least one person needs to be guiding it who understands the process. We see, as far as the submissions, it can come from either the public entity, the government owner, or from a consultant. So sometimes the owner takes on the verification process themselves, and sometimes they outsource it to a consultant through a contract to go through the process. So we see both. It's not a requirement. There are fees involved, and there is a certain amount of time involved. It is a rigorous process, so
the documentation can take time. There we encourage that the earlier you can incorporate the Envision requirements into the project, the less time you'll spend going back and looking for documentation and trying to collect it. And then there are an initial set of thresholds, what we call our ESG safeguards. So projects are not allowed to submit if they cause very serious environmental harm, if they have violations of human rights, some very standard kind of prerequisites, largely based off of the IFC's Equator Principles. So if we prevent any project that's doing very serious harm from going through, but then once you cross those thresholds, there are no prerequisite credits. It's all just where you focus on your improvements. Thank you very much. We have some other questions. I know we are ahead of time. If we can have just two to finalize. And what's the difference, if you could explain the difference between Envision and LEED, and how are the cost for Sure. the certified project? So Envision and LEED are very similar in terms of their approach, but they differ on their application. So LEED is for buildings, and really Envision was created because we saw a gap. LEED is a great tool for buildings, but a lot of the infrastructure that we build does not fall under LEED, or it's not appropriate to apply LEED when you think of bridges, roads, rail, energy, water treatment, many of the things that Christina talked about. So they apply to different types of projects. Envision is really not intended to be used on buildings like LEED for human habitation, like residential, commercial, schools, hospitals. That's LEED. So we do see some overlap on things like airports, where LEED and Envision can be used together. And the feedback that we get is that project teams really like that it provides a good comprehensive view of those projects that may have buildings and infrastructure elements combined. So they're very complementary, but they are applied to different types of projects. Y Cristina, no sé si nos puedas ayudar como con la última pregunta ya para cerrar, como de los costos. Sí, creo que de hecho Anthony nos va a poder apoyar más con esa pregunta. Okay. Anthony, the question, Okay. the question that we have in the chat right now is about the costs and how can a project be registered. Sure. So on our website, we do have costs for project verifications, but I would just say that those currently are for our US and Canadian markets. So if you're interested in applying Envision and putting it through a project in Colombia, I'd say please just contact ISI directly and we can give you a custom quote, because we recognize that the pricing for the US and Canadian markets will not be the same in Colombia. So while we do have our prices listed, just keep that in mind, that those aren't necessarily the prices that would apply locally. Thank you, Anthony. Lorena, sé que estamos un poquito pasados de tiempo, pero te quería preguntar si es posible que comparta mi pantalla una vez más para enseñarle a todos los que todavía siguen con nosotros dónde pueden encontrar el manual, de tal manera que lo tengan, una vez que finalice este taller, que lo tengan ellos como recurso para que lo chequen por su parte. Claro que sí. Sí. Muy bien. Alguien ha preguntado en el chat que cuál era el link para obtener el manual. ¿Me escucháis bien? Sí, sí te escuchamos. Vale, es que estoy un poquito con la mosca detrás de la oreja porque no sé. Bueno, he compartido en el chat hace un par de minutos el link, que es el link del Instituto de Infraestructura Sostenible. Es el mismo que tenéis aquí abajo, es sustainableinfrastructure.org. Y bueno, vais a ver realmente la página web de ISI. En esta página web, para acceder a todo el material que hay ahí, aquí arriba, vais a tener que crear un perfil, como en muchas otras páginas web, y esto os va a dar acceso a una serie de recursos. Estos recursos al final tenéis la versión en español, la versión en inglés, incluso la versión en francés y otros más de los que no hemos tenido oportunidad de hablar por el tema del tiempo. Pero bueno, aquí vais a ver que tenéis lo que se denomina Envision,
Marco de Infraestructura Sostenible. Esta sería la versión en español. Sería la versión 3, que es la más actualizada, con lo cual esto lo podéis descargar sin ningún tipo de coste o lo podéis revisar o empezar a utilizar, incluso imprimirlo y tenerlo en vuestro escritorio como documento de referencia para empezar a ver cómo quizá lo podríais utilizar ya en vuestro día a día. Con lo cual, bueno, ahí os dejo, como digo, la página web. Súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues veo una mano levantada. Creo que es como de saludo. Ah, ok. Perdón, ese aplauso, ese aplauso. Ok, ok. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Cristina. Thank you very much, Anthony, for being here. Por compartirnos pues toda esta información tan valiosa acerca del marco para la infraestructura sostenible en Vision. Muchas gracias a ustedes, todos nuestros asistentes en este viernes de soluciones sostenibles. Esperamos que pues haya sido una información bastante valiosa y los esperamos en nuestro próximo webinar el próximo viernes. Cristina y Anthony, thank you very much. Thank you. Gracias. Thank you, everyone. Next time in Colombia. Yes. Great. Bye. Bye.